Amén, amados, los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos muchísimas gracias a nuestro precioso amor que nos permite estar delante de su presencia. Sabemos que en este tiempo difícil la fortaleza del Señor siempre estará y siempre nos hablará a través de su palabra, a través de lo que Él ha dejado un camino trazado, que es el amor, y cada uno con alegría en nuestros corazones tenemos que entender que este es el tiempo final, estamos prácticamente en la recta final para que hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Vamos a la palabra del Señor, vamos a dar lectura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5, versículo 30. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Precioso Señor, delante de tu presencia estamos, creyendo que tú nos hablarás y conforme a nuestras necesidades nos ministrarás, mi precioso Dios. Precioso Dios, te ruego que tú estés obrando a través de tu Espíritu Santo, que tu luz bendita nos alumbre, que cada corazón sea ensanchado, mi Señor, al oír esta tu palabra. En este tiempo final, mi Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo tú nos estés ministrando, creyendo que así tú lo haces. Te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Tomen asiento. Gracias, Señor. Amados, como todo este tiempo el Señor nos viene hablando de cuál es su voluntad, de lo que hemos recibido, su vida. Nosotros habíamos hablado anteriormente que la vida eterna, la vida que nosotros hemos recibido, no es solamente salir de este cuerpo, salir de esta tierra y vivir en el cielo junto a Dios por toda la eternidad. Esa no es la vida eterna. La vida eterna que hemos recibido, porque ya está la vida eterna dentro de cada uno de nosotros. La vida eterna es el carácter de Dios. La vida que nosotros hemos recibido es la vida misma que tiene Dios. Y la vida que tiene Dios tiene un carácter, tiene una esencia. Y hemos hablado que Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dotado, nos ha equipado con las virtudes de esa vida para que en este tiempo nosotros manifestemos su voluntad y hagamos todo conforme al plan y conforme al propósito que Él ordenó, que Él ya había planeado, escrito aún de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Por eso, muchos, aún teniendo una vida natural, no le dan valor a esa vida que ya tienen. Y como hemos hablado, se afanan en tantas otras cosas y no dan valor a lo que tienen. ¿Y cuántas cosas? Por querer recibir fama o dinero o cuántas otras cosas pierden aún la vida. Y si uno no tiene la vida, por más que tenga un montón de cosas, ¿de qué le sirve? Si no tiene lo más importante que es la vida. El hombre no es agradecido a Dios que tiene la vida y que a través de la vida puede hacer un montón de cosas. Y ya tenga mucho o tenga poco, tiene vida. Sin embargo, no es agradecido por eso. Pero dejemos de lado un segundito a la gente de afuera que no entiende, que no comprende, que está sin conocimiento. ¿Qué hay de los hijos de Dios que han recibido la vida eterna? Porque dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Nosotros tenemos a Cristo, amén. Bendito sea su nombre. Su Espíritu Santo lo hemos recibido, amén. El amor de Dios lo hemos recibido, amén, conforme a las Escrituras derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces tenemos la vida de Dios, tenemos la capacidad, estamos dotados para hacer algo que Dios quiere manifestar a través de la iglesia, a través de los suyos, los que han creído.
Pero estamos en un tiempo en el cual no entendemos estas cosas y muchas veces no le damos el valor a lo que esto es. ¿Qué es la vida de Dios? ¿Qué es haber recibido la vida de Dios? ¿Qué es verdaderamente haber sido escogido por Dios en este tiempo y poder dar a conocer esta vida? Esta vida, los reyes antes la manifestaron, jamás. ¿La conocieron? Tampoco. ¿Los profetas lo conocieron? No. Dice la Escritura que muchos indagaron y Dios en ese tiempo les reveló que no era para ellos, era para este tiempo. Y nosotros la tenemos. Entonces acá tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo en este tiempo. ¿Se preguntó por qué nació en este tiempo? Porque conocemos al Señor, que si estamos hoy en este tiempo y estamos hoy acá en la tierra con el Señor, es porque estábamos en los planes y los propósitos de Dios. El hombre, todo el hombre, por general, el hombre en la tierra da a conocer su elección. La tierra es un escenario donde una vez estuvo en el Espíritu y tiene que dar a conocer cuál fue su elección. Entonces todo este tiempo nosotros hemos recibido enseñanzas, revelación preciosas de la palabra del Señor, se nos ha ministrado de una forma hermosa, pero ya llega el momento que nosotros tenemos que entender que ya es por tiempo ya que pongamos, amados, por decirlo así, la mano en el arado. Empezar a trabajar. ¿Qué más tiene que hablarnos el Señor? ¿Qué más nos quiere enseñar el Señor para que nosotros verdaderamente nos dispongamos a hacer la voluntad del Señor? Como hace poquito nuestro amado pastor Javier estaba hablando en los devocionales que manda en la mañana, ¿ve? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que la iglesia entienda que el tiempo ya es corto? Que Él está a la puerta, que ya no hay más tiempo y el resto que queda es misericordia y buena disposición para que aquellos que despierten. Es un tiempito de gracia nada más, porque Dios es como que retrasa su venida, porque ve que cuántos cristianos que tendrían que ser agradecidos y estarse preparando para cuando ese momento venga, es como que están en otra cosa, como si estarían distraídos, como si no entendiesen nada, como si nunca hubiesen recibido nada. Y eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros, en los suyos, en que cada día entendamos el valor que tiene la vida que nosotros hemos recibido. ¿Para qué sirve tanto conocimiento, tanta revelación, si no somos capaces de ayudar a alguien que necesita ayuda? ¿De qué nos sirve conocer las profundidades de Dios si todavía se me tiene que estar diciendo que tengo que ir a la iglesia, que tengo que ir al grupo, que tengo que ayudar a los hermanos que están en necesidad, que tengo que entrar en la disposición de corazón para la obra del Señor, en predicar su palabra? ¿Qué es lo que tiene que traer en revelación en este tiempo, amada iglesia del Señor? Dios, ¿qué tiene que traer en este tiempo para que la iglesia entienda que ha recibido el Espíritu de Él, su vida y su amor, para que prediquemos la palabra? Fuera de la predicación de la palabra de Dios, ¿qué hay en la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Si la iglesia se prepara, si recibe instrucción del Señor, enseñanzas y aún un perfeccionamiento, ¿es para tenerlo guardadito? ¿Es para decir conozco mucho? ¿O es para ponerlo en obra allá afuera de la gente que necesita? Pero esta palabra a muchos no les gusta. Esta palabra a muchos no les gusta porque se le acaba el negocio. Porque lo ven a la iglesia como una fuente de ganancia, como un negocio. No lo ven a los hermanos como los santos, como los escogidos. Lo ven como una fuente de ganancia. Y no les conviene decirle que el Señor quiere que cambien su vida. No les importa. Querían las iglesias llenas,
Querían que siempre le traigan las ofrendas, los diezmos. Querían siempre sacarle plata y meterle la mano en los bolsillos a los hermanos. Y no decirle nada para que estén tranquilitos, para que no se enojen, para que no se vayan. Vístase como usted quiera, hable como usted quiera, condúzcase como usted quiera, en su casa haga lo que usted quiera. Total, la vida es suya, total, Dios ve el corazón. Sin embargo, a los que son de Él, Dios no le habla así. A los que son de Él, el Señor los llama, los corrige, los exhorta, los ilumina para que entiendan el valor que ellos son delante del Señor y la responsabilidad que tienen para hacer un trabajo que en este tiempo el Señor nos ha confiado. ¿Cuántos en este tiempo está pasando todo y ni cuenta se dan? ¿Cuántos están perdiendo cosas del Señor y ni cuenta se dan? Y no entendieron que estamos en los tiempos finales, que hay gente afuera que está sufriendo, que verdaderamente no le encuentra la salida a nada. El mundo sabemos que está así y es más, va a empeorar, porque está esperando al hombre que le arregle todos los problemas económicos, social y cuantas otras cosas. Y eso, conforme a las Escrituras, sabemos que es el anticristo. Pero ¿qué hay de la iglesia prepararse para recibir a su esposo amado? ¿Qué hay de la iglesia para cada día relacionarse más con el Señor? Y que vea que lo que tiene acá en la tierra, si no sirve para la extensión de la palabra, si no sirve para ayudar a los santos, a los amados o extender el reino, ¿de qué le sirve? Aún, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Por eso habíamos dicho, hemos recibido la vida de Dios, la cual es una vida eterna. Pero no significa que solamente vamos a estar en el cielo, la seguridad que nos da el boleto para el pasaje estar en el cielo y estar con Cristo por toda la eternidad, que es así, amén, bendito sea su nombre. Pero hemos recibido la vida de Dios, acá usted ahora la tiene, y la vida de Dios que hemos recibido no es para decir tengo vida eterna, gloria a Dios, aleluya, no, es para entender que hay una obra que hacer, y en esa vida nos ha capacitado Dios para manifestar su carácter, su esencia, lo que Él siente. ¿Sabe manifestar en este mundo lo que siente Dios? Los cristianos dicen que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y la palabra es algo externo de una manifestación interna. ¿Cuál es? El pensamiento. Porque yo lo que pienso, lo hablo. Entonces, el pensamiento es interno, la palabra es externa. El pensamiento se manifiesta hacia afuera ¿a través de qué? A través de la palabra. Nadie puede conocer el pensamiento porque no tiene un color, porque no se ve, es invisible, pero sí se da a conocer, sí se manifiesta a través de la palabra. Amén. Por eso, palabra significa manifestación externa del pensamiento. Dios manifestó su pensamiento a través de su palabra. Pero para muchos no le conviene eso, porque va en contra de su yo, va en contra de su razonamiento, de su pensamiento, que es otra cosa. Ya va a haber tiempo más adelante de ir a la iglesia. Y seguramente esto que está pasando terrible, que es esta pandemia, va a pasar. Y después, en algún momento, vendrá otro, pero Cristo falta todavía para que venga. No seamos tan fanáticos. Todavía soy joven. Todavía tengo muchas cosas por disfrutar. Más adelante voy a servir a Dios. Y así muchos piensan. Y aunque muchas veces no lo manifiestan por lo que dicen, lo manifiestan también por las actitudes. Dios manifestó el pensamiento que Él tenía para con el hombre cuando estuvo en una situación el hombre que no podía volverse y que solamente le quedaba la condenación eterna. Manifestó el pensamiento de amor que tenía para con el hombre y cuando dijo de tal manera amó Dios al mundo, lo manifestó, lo mostró. No solamente que envió la palabra
en esperanza que iba a enviar un Salvador, sino que también lo envió y lo mostró por lo que decía y por la actitud que también manifestó en buena voluntad y disposición para con los hombres. Un día esa palabra, ese verbo, se hizo carne y manifestó su amor, su misericordia, su perfecta voluntad. Entonces, mire, preste atención, porque son etapas que Dios manifestó. Dios tuvo un pensamiento para con el hombre. Quería que el hombre entienda y conozca su voluntad. Dios pensó cuál es su voluntad para con el hombre. Lo manifestó a través de su palabra. Y muchas veces nos habló a los hijos, a través de los padres, a través de los profetas, a través de reyes, que siempre levantó y manifestó su voluntad. Pero un día, esa palabra, ese verbo se hizo carne y se dio a conocer a los hombres. Y todos los hombres lo vieron, lo oyeron. Y es el que dice hoy esto: no puedo llegar a hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, la del Padre. ¿Ve? Un día Cristo se manifestó y dijo que su juicio era justo. ¿Por qué? Porque Él no buscaba lo suyo. ¿Y quién es el que no busca lo suyo? Si no es el amor. Al amor, ¿qué actitud mala va a tener? El amor, ¿qué algo malo va a producir en los demás? ¿Qué puede hacer el amor en contra de lo que es Dios? Nada. Siempre es la esencia de Dios. El amor hace todo lo bueno, por eso hay libertad. No hay nada que el amor se le prohíba, porque todo lo que hace el amor es bueno. No tiene ley el amor, por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto nosotros lo tenemos que entender en este tiempo. Entonces Dios tuvo un pensamiento y lo manifestó a través de su palabra y se lo dio a conocer a los hombres, pero los hombres en aquel tiempo parecía que no les alcanzaba. Bueno, entonces le envió la palabra manifestada en carne, Cristo, el Salvador, el Mesías, el escogido, y hizo bienes a los hombres. Murió ese por nosotros, bendito sea su nombre, y Dios lo resucitó para nuestra gloria y para nuestra redención y justificación. Ahora estamos aquí nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque esa vida está en nosotros, ese amor está derramado en nuestros corazones, su espíritu lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Porque dice que Él siempre está tranquilo porque hace la voluntad del Padre. No puedo ser yo algo por sí mismo, dice, no. Y lo que hace, ¿quién lo hacía? El Señor a través de Él. Cristo mismo decía que sus palabras no eran de Él, eran las que el Padre le enviaba a decir. Las obras no eran las de Él, eran las que el Padre le enviaba a hacer. Si usted lee un poquito más adelante, dice que Él no daba testimonio de Él mismo, porque si Él daba testimonio de Él mismo, su testimonio no era verdadero, pero el que daba testimonio de Él era el Padre, y ese testimonio sí era verdadero. Bendito sea su nombre. Y siempre manifestó que el Padre siempre lo oía y siempre estaba con Él. ¿Por qué? Lo mismo que dice acá, porque sabe que yo siempre hago su voluntad. Entonces, amados, entendamos de una vez por todas que nosotros estamos acá en el escenario de la tierra para hacer la voluntad de Dios. Por eso hemos recibido esta perfecta vida. Por eso hemos recibido su amor. Por eso hemos recibido la capacidad de las virtudes de la vida de Dios para hacer todas las obras. Aun cuando muchas veces vaya en contra de nuestra vida natural. Porque si usted entra a meditar, todos y la mayoría de los grandes siervos del Señor, siempre dieron la vida por causa de la palabra, por causa del Evangelio, por causa del Señor. Muchos tuvieron que dar su vida para que hoy nosotros tengamos esta palabra. El apóstol Pablo vemos
que aquel que le dio a conocer el misterio que estaba oculto desde siglos y edades, Dios a él le reveló a Jesucristo. ¿Y cuántas cosas tuvo que pasar y padecer este varón por causa de la predicación y de la palabra? Se ve que en algún momento él, porque fue un proceso, esto no es de un día para otro, fue un proceso, tuvo que tener experiencia con el Señor, tuvo que pasar un montón de cosas para que vea que no era él, sino era el Señor en él, para que entienda que no era con sus fuerzas, sino era con la fuerza que el Señor le daba, y que él era débil y que tenía que aprender que en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas tuvo que pasar el apóstol Pablo para después hablar y enseñar? No era algo que le habían comentado o él había oído o había leído de alguien, no, son cosas que él tuvo que tener experiencia, y a través de esa experiencia descubrió lo que ya el Señor le había dicho, que lo había capacitado en Cristo, que en Cristo estaban completos. Por eso es el que nos dice que en Cristo estamos completos. Por eso Él es el que nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es aquel que descubrió que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces vemos que un varón nos enseñó tremendas revelaciones preciosas de la palabra del Señor, pero siempre tuvo que pasar cosas. Siempre tuvo que experimentar en las dificultades, en las luchas, en muchas adversidades que tuvo, y aún entre gente que aparentemente estaba con él, pero dice que eran falsos hermanos. Siempre tuvo con clase de esas situaciones, pero siempre vio que el Señor siempre estuvo a su lado. Siempre vio que siempre el Señor estaba con él, y que pase lo que pase, el Señor lo sostenía. Y aunque todos lo abandonen, el Señor siempre estuvo con él. Pero tuvo que pasar estas cosas. Y él tuvo que dejarse llevar por el Espíritu Santo. No se inquietaba por las cosas que le sucedían. No se desanimaba ni se desalentaba. Él sabía que Dios lo había escogido. Él sabía que Dios lo enviaba a hacer una obra, y que en ese camino, en ese peregrinaje y en esa tarea que él había encomendado, había dificultades, había problemas, había peligro. Él sabía. Él sabía. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces los que no entendían, los que no comprendían, quisieron frenarlo al apóstol Pablo, diciéndole: no vayas allá porque te va a pasar esto, porque te va a pasar lo otro. Y siempre de una otra forma querían que no sufran ellos en una buena intención, pero también el diablo usando ocasión del sentimiento natural que lleva muchas veces a ir en contra de la voluntad de Dios. Pablo sabía que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. Aún estando preso, decía que él padecía y él estaba preso, pero la palabra no. La palabra nunca estaba presa. Siempre él hablaba, y hasta el día de hoy, bendito sea su nombre, tenemos las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero tuvo que padecer, tuvo que sufrir. ¿Por desobediente? No, por hacer la voluntad de Dios. Y ahí vamos de vuelta. Cristo hizo la voluntad de Dios y fue a la cruz. Pablo hizo la voluntad de Dios, y por causa de la voluntad de Dios, prácticamente todo su ministerio estuvo en la cárcel, naufragio, entre falsos hermanos, entre peligros en el camino, peligro de espada, peligro de muerte. Lo garroteaban, prácticamente lo sacaron muerto de una ciudad. Sin embargo, siempre vio el cuidado del Señor para con él. Sin embargo, siempre vio la mano del Señor sobre su vida. Y entonces él, al pasar todas esas cosas, alentaba a los hermanos: hermanos, no se desanimen, las aflicciones van a venir, los problemas van a suceder, las cosas que tienen que venir contra el cristiano aparentemente son terribles, pero no veían, él no veía eso como algo terrible. Él sabía que a los que amaban a Dios,
todas las cosas les ayudaban para bien. Ayudar para bien significa que todas las cosas que le sucedían cooperaban para el perfeccionamiento de su vida. Él, cuando alguien le hacía el mal, no veía lo trágico que le estaba sucediendo. Él veía que Dios le daba la oportunidad a él de comprobar la capacidad que tenía en el amor para perdonar. Cuando veía que le hacían el mal y a punto de que lo quería matar, él veía la oportunidad que él tenía de tener misericordia de los demás. Cuando sí que merecían un juicio por lo que le estaban haciendo. Sin embargo, él aprendió a tener misericordia, aprendió a amar, aprendió a mirar que las adversidades que Dios permitía que llegaban a su vida, era que Dios las permitía para el perfeccionamiento de su vida, para que él descubra todo el bien que estaba en él por Cristo Jesús. Por eso Filemón le decía, para que él también descubra todo el bien que está en Cristo, que está bien, el bien en él por medio del Espíritu Santo que había recibido. Y lo alentaba a Timoteo, a Tito, siempre los alentó a que se permanezcan firmes en lo que ellos habían recibido, habían visto, se habían persuadido, habían oído, se tenían que mantener firmes, sabiendo que Dios no fallaba. Y que había uno que sí, los cretenses, ocioso, malas bestias, mentiroso, glotones. Mire la clase de persona que era. Sin embargo, jamás le dijo, dejalo, abandonalo, andate con otros hermanos que te van a prestar atención. No, le dijo que aprendan los nuestros a ocuparse en las buenas obras. Exhórtale duramente para que aprendan. ¿Ve? Siempre le decía, son los amados, son los escogidos, han creído, tienen a Cristo, tienen el amor. Mantenete firme. Aunque sufres por hacer la voluntad de Dios, mantenete firme. Pedro dice, es mejor sufrir y padecer por hacer el bien que sufrir y padecer por hacer el mal. Y Pablo estaba preso no porque era un malhechor, no porque había cometido algún delito o había cometido alguna infracción, no, estaba preso por causa de la palabra del Señor y murió por causa de la palabra del Señor. Y la mayoría de todos, excepto Juan, murieron por causa de la palabra del Señor. Entonces, amados, había peligro de espada. ¿Cuántos murieron a espada? ¿Cuántos murieron aserrados? ¿Cuántos le cortaron la cabeza? Lapidados y cuántas otras cosas. Sin embargo, no tuvieron miedo, no tuvieron temor, no temían a lo que a ellos les pasaba o les podría llegar a pasar, sino miraban la gloria que habían recibido, porque ellos lo vieron como una gloria, una honra, servir al Señor, hablar de Él. Y si tenían que dar la vida, lo iban a dar con alegría. Sabiendo que esa vida natural igual se iba a perder, pero ellos estaban ganando una vida eterna. Para siempre iban a estar con su Señor. Por eso es el tiempo que nosotros, hermanos, la iglesia del Señor tiene que entender en el tiempo que estamos. Ya no es tiempo para jugar, ya no es tiempo para estar en dos pensamientos, claudicar en dos pensamientos. No, hay un pensamiento que el Señor nos dio a conocer, su pensamiento, y lo manifestó acá, en su palabra, y se nos dio a conocer las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Y ya fuimos capacitados con la vida de Él. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha ungido, Él nos ha llamado y no nos metió individualmente por ahí en alguna otra persona, no, fuimos creados en Cristo, nos metió en Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos puede detener? ¿Qué es lo que nos puede frenar? ¿Qué mal puede venir hacia nosotros que el Señor no nos dé la fuerza para pasar por alto una ofensa? ¿Qué otra cosa puede suceder al cristiano para frenarlo, para no entender el plan y el propósito que tenemos en este tiempo de hablar y de predicar? ¿Qué puede venir a mí para que me frene a no hablar del Señor? Y después lo otro, ¿qué más tiene que hacer Dios? ¿Qué otra cosa me tiene que hablar? ¿Qué otra cosa me tiene que dar cuando ya me dio todo?
cuando ya me dio el conocimiento, la gracia, su Espíritu Santo, su amor, su vida, ya me dio todo, no se reservó nada. Y hasta el día de hoy nos sustenta, nos sostiene, nos bendice. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si somos enriquecidos en todas las cosas, amado, no nos falta nada. Tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos calzado, tenemos salud, estamos bien. ¿Qué otra cosa puede hacer Dios? ¿Qué otra cosa puede decirnos Dios para que nosotros nos rindamos a Él y le sirvamos como Él quiere? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más queremos recibir? ¿Qué más tenemos que recibir o entender para que verdaderamente nos rindamos al Señor? Hay gente allá afuera que está sufriendo y no conoce las cosas que nosotros conocemos. Hay cristianos, hay hijos del Señor que están clamando, llorando delante de la presencia del Señor, gimiendo en el Espíritu, pidiendo, tiene que haber otra cosa. No puede ser este el Evangelio que solamente te hablan de prosperidad, de bendición, de liberación y te quieren sacar la plata y te hablan de esto y te hablan de guerra contra el diablo y de demonología y un montón de cosas. Tiene que haber otra cosa. No puede ser esto solamente el Evangelio. Tiene que haber alguna otra verdad. Y nosotros que estamos empachados de esta palabra, ¿qué vamos a hacer con los hermanos que están sufriendo allá afuera? ¿Qué vamos a hacer con los escogidos que todavía no están, pero son escogidos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sentimos nosotros al saber que tenemos la vida del Señor y se nos ha capacitado, dotado, equipado para que hagamos todo conforme a su voluntad? Nada ni nadie me puede privar a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad del Señor y me envió para hacer su voluntad. Y ni la muerte me puede parar, porque la muerte me va a tocar cuando mi Señor se lo permita. Y cuando mi Señor se lo permita, es que yo ya hice su voluntad. Y no tengo otra cosa que hacer. He peleado la buena batalla, he guardado la fe y he hecho todo conforme al plan y el propósito del Señor. Ahí me voy. Pero antes no. Yo no quiero estar acá en la tierra sino hacer la voluntad del Señor. No quiero estar acá en la tierra sin descubrir que puedo cada día ayudar, amar, iluminar. ¿De qué me sirve estar acá en la tierra y no servir al Señor conforme a su voluntad? No conforme a lo que a mí me parece o debería ser, conforme a su voluntad, porque Él me dejó su pensamiento manifestado a través de su palabra y me dio su Espíritu Santo para que sienta lo que Él siente, para que cada día descubra la capacidad que hay en mí. Bendito sea su nombre. Por eso el apóstol Pablo, a la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, le dice en cuanto a la voluntad de Él: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que el apóstol Pablo hable de la voluntad de Dios, él se tuvo que sujetar a la voluntad de Dios. No era como él quería. Él había sido escogido, llamado por el Señor para anunciar y predicar la palabra del Señor. Quiso entrar a aldeas y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y no chilló, le dijo, pero si tú me llamaste para hacer la voluntad del Señor y ahora quiero entrar y no me permite. No, él sabía, en este tiempo acá, en aquel tiempo allá. Por ahora no, hay que callar, hay que hablar. Conocía la voluntad de Dios, se rindió a su voluntad. Era su Señor, Él es el que mandaba en su vida. El lugar más importante de su vida no lo tenía su familia, no lo tenía su esposo, no lo tenía su esposa, no lo tenía sus hijos, no lo tenía. Lo más importante para los que entienden lo que es la voluntad de Dios es el Señor. Y no es que deja de amar a su hijo, su esposo, al contrario. El que tiene el primero en su vida es el Señor. El que el rey de todo es su Señor, el centro de su vida es el Señor. El Señor lo lleva a ser un muy buen esposo, a ser una buena esposa, a ser un buen padre, a ser un buen hijo, a ser un buen hermano, a ser una buena hermana.
no os conforméis a este siglo. Es decir, no se amolden a la situación como vive el sistema del mundo. Pero ven, los cristianos cada día quieren estar como el mundo. Quieren traer el mundo a la iglesia. Dios los saca de esa vana manera de vivir, los rescata de las tinieblas y los traslada al reino de su amado Hijo, un reino de luz. Y ellos quieren meter las tinieblas en la luz. No hay forma. ¿Para qué hacerse amigo del mundo? Si me hago amigo del mundo, me constituyo, dice, enemigo de Dios. Que nosotros amemos a la gente que está en el mundo es una cosa, pero que amemos el sistema del mundo es totalmente lo contrario. Y Dios en este tiempo está despertando. Ya no va a venir un mensaje poderoso de profundas revelaciones. ¿Para qué me sirve a mí conocer los misterios profundos de Dios o lo que sucedió? Que ya lo sabemos. En esa eternidad, en la eternidad pasada, en la eternidad presente, en la futura. ¿De qué me sirve conocer todos los conocimientos si no amo? Si no soy capaz de entender el valor que tiene la vida que he recibido y en gratitud para con el Señor, rendirme a su dirección y hacer y predicar la palabra como el Señor en este tiempo está hablando. ¿A cuántos puedo predicar la palabra del Señor? ¿A cuántos puedo ayudar? ¿A cuántos puedo consolar? ¿A cuántos puedo entregar un tratadito? ¿A cuántos puedo ir a visitar? ¿A cuántos? Y póngale que no puedo salir porque se prohíbe salir por esta pandemia. En algunos lugares no pueden salir. Nosotros en esta provincia, gracias al Señor, en San Juan tenemos un poquito más de libertad. Pero a través de un pasaje de la palabra del Señor, a través de un mensajito, a través de una llamada. ¿A cuánto podemos hacer el bien? ¿A cuánto podemos llevar un paquetito de yerba, azúcar o una mercadería con un tratadito, un pasaje de la palabra del Señor para que la gente despierte, para que entienda que estamos en los tiempos finales? Y que lo que va a ocurrir, porque lo que está pasando, a lo que viene, hermanos, es terrible. Y el único refugio que el hombre puede tener es Jesucristo. No hay otro refugio. No se van a poder esconder, no se van a poder escapar, no van a poder escapar de esto. El único refugio de escape es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y Pablo le dice, no os conforméis a este siglo. No se amolden al sistema del mundo. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando él hablaba del mundo, decía, el mundo para mí está crucificado. Y yo para el mundo también, como diciendo, no me importa el sistema del mundo, si me importa la gente que vive allá. Sí voy a doblar mis rodillas, Señor, yo te ruego que así como un día estuve en ese mundo y no te tenía a ti, estaba en el mundo sin esperanza, sin Dios, sin vida. Pero tu misericordia vino a mí. Ahora yo te ruego por la gente que está ahí. Y voy a hacer algo, voy a hablar a alguien. Siempre va a haber una oportunidad de hablarle a alguien del Señor. A un compañero de trabajo, a alguien en la facultad o en el colegio, o un vecino, o haciendo una compra. Alguien siempre Dios va a cruzar para que yo le pueda ayudar, le pueda amar, le pueda hacer el bien. Siempre el amor me va a provocar a hacer el bien. Bendito sea su nombre. Pero acá, los cristianos no miran eso, se miran ellos, quieren ser bendecidos, prosperados, sanados, libertados, guardados, y los demás no me importa. Yo, que esté bien yo. ¿Y el demás? ¿Y el prójimo? ¿Y los hermanos? ¿Y los escogidos? ¿Y la obra del Señor? No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación y se va renovando a través del conocimiento. Yo sé lo que es agradable al Señor. No lo estaba haciendo, no te juzgo, no te condeno, pero ahora que sabes lo que al Señor le gusta, a lo que al Señor le agrada, ahora sabes lo que es la buena voluntad de Dios, empieza a hacerlo. Y eso te va a ir transformando.
Pero no puedo. Antes vos decías que podías, porque antes no tenías la capacidad. Eras un hombre natural, pero te bautizaste, creíste, moriste y naciste de nuevo. Ahora tenés la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Antes no, pero ahora sí. Y se va renovando el conocimiento por el entendimiento que vamos recibiendo del Señor. Y se va renovando, y se va renovando hasta que alcancemos la imagen de Cristo. Hasta que seamos como es el Señor. Hasta que sintamos lo que siente el Señor por el hombre. Entonces no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. ¿Ve? Ahí nos lleva a una acción. Nos lleva a una experiencia. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios acá, por decirlo así, amada iglesia, nos reta para decir, ustedes tienen que comprobar que mi voluntad es agradable y perfecta. No porque yo lo diga. La voluntad de Dios, hermanos, es agradable y perfecta. Amén, sí, porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos sí lo dice, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No, pará. ¿Vos comprobaste que la voluntad de Dios es agradable y perfecta en tu vida? No es por lo que escuchaste, no por un testimonio que viste, no, en tu vida. ¿Vos comprobaste que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Vos cuando supiste lo que Dios quería que hagas, vos lo hiciste, comprobaste, tuviste esa experiencia cuando te provocó a hacer el bien. ¿Tuviste la experiencia cuando te provocó a ir a la iglesia, ir al grupo, ir a predicar, aun cuando vos te sentías mal, aun cuando te pasaban cosas adentro, aun cuando parecía que tenías dificultad? ¿Comprobaste que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aun cuando fuiste en contra de tu razonamiento, en contra de tu pensamiento? ¿Tuviste la experiencia vos propia de conocer la voluntad de Dios? Y ahí nos lleva el Señor. Porque yo puedo decir, sí, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Tenés seguridad, hermano? Amén. Porque la palabra del Señor lo dice. Mira acá, Romanos 12:2. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No, pará. ¿Vos lo comprobaste en tu vida? ¿Tuviste la experiencia de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? No por lo que escuchaste, no por lo que leíste. Gracias a Dios lo escuchaste y lo leíste. Y eso te va a estimular y te va a llevar a que vos lo compruebes. Pero Dios te está diciendo que comprobéis cuál sea. ¿Ves? Que comprobéis. Que tengas una experiencia. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios es hermoso y precioso. ¿Tuviste una experiencia con el Señor? Dios quiere hacer algo contigo. ¿Comprobaste? Dios quiere que te envíe a predicar. ¿Comprobaste que es agradable y perfecto hacer su voluntad? Aun cuando vayas en contra de lo que te está pasando. Por eso Pablo tuvo que tener esta experiencia para poner esto. Para decirnos y escribirnos a nosotros, tuvo que tener esta experiencia. Tuvo que entender que las prisiones, que el naufragio, que todo lo que él pasaba y padecía era por causa de la voluntad de Dios, y eso lo llevó a tener en una seguridad a tal punto que dijo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Y antes en algún momento se ve que no entendía eso, porque fue un proceso que dijo: ahora me gozo en lo que padezco. Se ve que antes no se gozaba, pero no era porque era malo, es porque no entendía, no comprendía, pero cuando el Señor cada día le fue renovando el entendimiento de Él, lo fue llevando a un conocimiento más profundo de Él, y conoció al Señor, y tuvo experiencias y comprobó, ahí recién entendió que todo lo sufría por amor a los escogidos. Y Él decía que esta leve tribulación momentánea producía en Él no un desespero, no producía unas ganas de mandarse a mudar. Él sabía que lo que estaba pasando lo iba a llevar a tener un peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ves? Ya no era que se estaba quejando, ya no era que veía las cosas como una tragedia. Él sabía que las cosas iban a pasar, iban a suceder, pero sabía que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. Muchos
hablaban mal, mentían, lo injuriaban. Aún querían agregar aflicciones a sus prisiones. Él así lo dijo, lo manifestó. Muchos predican a Cristo para añadir a mis prisiones aflicciones. Pero en esto yo me gozo que Cristo es anunciado, porque hay otros, decía, que están para bien, anunciaban por amor, y en eso Él se gozaba, y en eso Él se fortalecía, sabiendo que había hermanos que aún mirando la situación que Él estaba pasando, que estaba preso, estaba siendo calumniado, y un montón de cosas le sucedía, esos hermanos cobraban valor, estaban cada día más firmes, y hablaban la palabra del Señor con mayor denuedo. Sabía que Él estaba puesto para la defensa del Evangelio. Estaba su hermano, estaba aquel líder que ellos tenían, pero estaba padeciendo por el Señor. Y ellos, en vez de ponerse mal, en vez de aún enojarse con Dios porque estaba sufriendo, no, se gozaron, se alegraron porque estaba firme. Y este se puso firme y alentaba a los hermanos y los instaba a que hablen, a que prediquen, a que hagan el bien, a que descubren que son los escogidos y que descubran que podían hacer una obra. Bendito sea su nombre. Así también en este tiempo, ¿cuántos hablarán, calumniarán, dirán un montón de cosas? Pero nosotros tenemos que tener firme en nuestra confianza que somos los escogidos del Señor. El Señor nos escogió, nos llamó para que en este tiempo prediquemos su palabra. Hablarán, dirán un montón de cosas. Cristo mismo dijo, gócense, alégrense por causa mía cuando ustedes sean vituperados, mentirán y harán un montón de cosas. Pero gócense y alégrense porque bendito sea su nombre. Pablo llenó Asia, el continente más grande del Evangelio. Sin embargo, toda Asia le abandonó. Sin embargo, dijo él, el Señor estuvo conmigo. Y muchos se quisieron avergonzar de él. Timoteo, no te avergüences de mí. Estoy preso, a modo de malhechor, pero la palabra no está preso. Ya le aconsejaba, ¿ves? Y siempre aconsejaba y siempre estimulaba a los hermanos a que se mantengan firmes. Así también, amado, en este tiempo. Así también en este tiempo. Muchos vendrán con situaciones, con cosas, y muchos van a venir a querer desanimarlo, desalentarlo, hablarán mal a uno aquel que usted le hizo el bien, ese mismo le hará el mal. A aquel que usted siempre le buscó la ayuda, de ese muchas veces recibirá traición y un montón de cosas. Pero nosotros no tenemos que mirar eso, tenemos que mirar la oportunidad que Dios nos da de pasar por alto una ofensa, de estar por Él, de amar y manifestar que pase lo que pase y suceda lo que suceda, Dios estará con nosotros y nos sostendrá y nos levantará y nos llevará hasta el final. Bendito sea su nombre y glorificado sea su nombre. Gracias, mi amado. Entonces, amados, conocer la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Es una invitación del Señor para la iglesia. Ya dejemos de buscar tanto conocimiento, revelaciones y cuantas otras cosas. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que despertemos? Así como nos dijo su siervo, el pastor, el evangelista, el apóstol, el que tiene un don ministerial y espiritual. ¿Qué más pretende recibir para que arda su corazón por los que están allá afuera para hablar su palabra? ¿Qué más tiene que hacer Dios para despertar a su iglesia, hacer la obra que Él preparó de antemano? Porque si nosotros estamos en este tiempo, con esta pandemia, es porque Dios nos capacitó para amar, es porque Dios nos capacitó para ayudar, para consolar, para fortalecer. Y si tenemos que morir, moriremos haciendo la obra de Dios. Pero nuestro trabajo en el Señor jamás va a ser en vano. Bendito sea su nombre. Jamás va a ser en vano. Mi recompensa es el Señor y me espera Él. Bendito sea su nombre. Entonces, iglesia, si Cristo dijo que Él no hacía nada por sí mismo, sino hacía la voluntad del Padre, así también nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que entender que Cristo no hizo lo que Él quería. Siempre todo lo que hizo, desde que se levantaba hasta que se acostaba en el tiempo que tuvo acá en la tierra, siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre hizo la voluntad de Dios. Y siempre se estuvo preparando, porque el momento que registra la vida, cuando Él era niño, que se perdió en el templo y lo encontraron, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba jugando a la pelota? ¿Estaba jugando? ¿Estaba pescando?
hablando la palabra de Dios. Y cuando le preguntaron, ¿este niño de dónde aprendió? Y cuando su madre lo regañó porque se había alejado de él, ¿qué le dijo? ¿No le dijo que en el trabajo de su padre tenía que estar? ¿No le dijo eso? Pero no había llegado el tiempo. Se sujetó. Y cuando llegó el tiempo determinado, se bautizó. Y ahí se abrió el cielo. Y dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Bueno, así también de nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, se abrió el cielo. Y Dios dijo, este también es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y nos envía ahora al mundo a hablar su palabra. No lo que yo pienso, no lo que a mí me parece, sino la voluntad de Dios, la palabra y el pensamiento de Dios que ya se nos dio a conocer. No nos hablamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros mismos, hablamos del Señor, hablamos de aquel que dio la vida por todos los hombres. No hablamos de nosotros mismos, porque si hablásemos de nosotros mismos, nuestro testimonio sería falso. Pero mi testimonio es verdadero, porque hablo del que me envió. Cristo me envió. A usted también, Cristo lo envía. Entonces cuando usted hable, tiene que tener esta seguridad, que Dios lo va a respaldar, porque usted no está hablando de usted, está hablando de Cristo. De Cristo, y Cristo nos envía a hablar, a predicar. Ya el tiempo es corto, ya pronto sonará la trompeta y nos iremos con el Señor. No obstante, Cristo es el refugio para el hombre, Cristo es el refugio para el hombre. Eso es lo que tenemos que anunciar. Ya vino el conocimiento, ya vino la palabra, ya vino la revelación. Ahora ya es tiempo de predicar, ya es tiempo de trabajar, ya es tiempo de verdaderamente consagrarnos al Señor, dejar del mundo, dejar la moda, dejar cuantas otras cosas que nos distraen. Sus corazones tienen que ser de aquel que murió por ustedes, Cristo. Porque mi vida ya le pertenece a Él. No quiero hacer otra cosa que no sea mi Señor. Entendí que Él murió por mí y que ahora si yo vivo, no vivo para mí, vivo para aquel que murió por mí, Cristo. Bendito sea su nombre. Eso la iglesia tiene que entender en este tiempo, que estamos acá para bendecir y la mayor bendición que tenemos es la vida. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo y la sostiene, así también Cristo se le dio el tener vida en sí mismo. Y como nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, también tenemos vida para transmitirla a través de la palabra, a través del aliento, a través de una oración, a través cuando a alguien le decimos, ven a Cristo, acepta a Cristo, varón, este es el tiempo de salvación. Pronto Cristo vendrá a la tierra y llevará a lo suyo. Cristo es tu salida, Cristo es tu refugio. La iglesia tiene que entender esto. Bendito sea su nombre. Precioso amor, te doy gracias. Te alabo y te bendigo, te exalto. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Gracias porque en este tiempo, mi precioso Dios, tú nos has confiado tu palabra. Tu palabra, mi precioso Dios. Yo creo, mi Señor, que estamos en los tiempos finales y todas las cosas que están aconteciendo, tú, Señor, nunca perdiste el control. Tú tienes a los tuyos, a tu amada, a tu esposa, a la iglesia, que hablará y no callará. Tú, Señor, te ruego, levanta cada día más varones y mujeres que ardan dentro de ellos al predicar